A partir de este momento iniciamos un nuevo programa de Ellas Hoy en France 24. Hablamos del rol destacado de las mujeres en el mundo y de sus derechos como ciudadanas. Hoy en estudio nos acompaña la abogada mexicana experta en perspectiva de género Nora Picazo, quien hará su análisis sobre el acoso sexual a propósito de los últimos acontecimientos en Hollywood, donde a principios de octubre inició un escándalo protagonizado por el famoso productor Harvey Weinstein. Reportajes de The New York Times y de The New Yorker revelaron acusaciones contra este cineasta por acosar durante más de una década a 40 mujeres actrices, incluyendo a figuras tan reconocidas como Angelina Jolie o Gwyneth Paltrow. Vamos a comenzar actualizando las últimas noticias sobre este tema porque en la investigación contra el productor, otra mujer ha dado el paso al frente. Se trata de una modelo y actriz italiana que no ha revelado su identidad y acusó al magnate de Hollywood de violación, lo que provocó que la policía de Los Ángeles abriera una nueva pesquisa. Mientras tanto, el director estrella Quentin Tarantino, quien trabajó con Weinstein durante años, admitió haber tenido conocimiento de la mala conducta del director. Sabía lo suficiente como para hacer más de lo que hice. Eso dijo el famoso director Quentin Tarantino al New York Times en una entrevista. Afirmó que había estado enterado durante décadas de las acusaciones de asalto contra Harvey Weinstein y lamentó no haber asumido la responsabilidad de lo que escuchó. Dijo que no actuó y continuó trabajando estrechamente con Weinstein. El productor ha distribuido casi todas las películas del director de culto, Pulp Fiction, Kill Bill y más recientemente Django sin cadenas y Los 8 más odiados. Por otro lado, la policía de Los Ángeles ha abierto una nueva investigación sobre Weinstein, además de las pesquisas en curso en Nueva York y en Londres por acoso. Y es que ahora una actriz italiana señaló al magnate de Hollywood de violarla en una habitación de hotel en Los Ángeles en 2013. Ella es la sexta mujer en denunciar a Weinstein de violación o actos sexuales forzados, mientras que docenas más lo han acusado de acoso, incluidas las actrices Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y Lupita Nyong'o. Esto desde que los artículos en el New York Times y el New Yorker primero revelaron el alcance de las denuncias a principios de este mes. A raíz de este caso se viralizó el hashtag #MeToo, pero contrario a lo que muchos piensan, esta no es una iniciativa nueva. El movimiento lo inició hace 10 años la activista Tarana Burke. En France 24 hablamos con ella y esto fue lo que nos dijo sobre su trabajo. El trabajo que hago empezó hace una década en Alabama. Estaba tratando de apoyar a jóvenes mujeres afrodescendientes que estaban compartiendo sus experiencias de violencia sexual. Y yo tenía contacto con ellas. Tenía casos que compartir por mí misma. Damos la bienvenida en este momento al estudio de France 24 a Nora Picazo, abogada mexicana con énfasis en análisis legal con perspectiva de género. Nora, tiene la palabra y háblenos por favor acerca de las cifras que hay en Latinoamérica y la frecuencia con la que se da el acoso sexual. Las cifras son algo bien complicado precisamente porque el acoso y la violencia sexual no es algo que se denuncie. Sí, entonces las cifras oficiales siempre van a tender a invisibilizar todos los casos que no se denunciaron, que son muchos. Entonces, lo que han hecho las organizaciones internacionales y como las organizaciones de mujeres es sacar otro tipo como de investigaciones y lo que han concluido muchísimas organizaciones, la ONU, la OMS, es que 1 de cada 3 mujeres en el mundo es víctima de algún tipo de violencia. Esta violencia puede ser sexual, acoso, abuso, etcétera, pero también puede ser violencia física, emocional, psicológica. Y de todas formas es una cifra muy, muy, muy alta. En términos de abuso y violencia sexual, por ejemplo, en Colombia en el 2015 hubo 2.600 denuncias, 2.600, sí, 2.600 denuncias de abuso y violencia sexual. Y es lo que te digo, uno pone el número total de mujeres que existen en Colombia y dices, ay, no es nada. Pero pues definitivamente son muchísimos casos los que se quedan fuera. Lo que sí han encontrado las organizaciones de base de mujeres es que
las mujeres con las que trabajan, la mayoría sufren y son víctimas de abuso sexual. Y ahí es cuando nacen movimientos como Me Too, y hace unos segundos escuchábamos a Tarana Burke, que nos hablaba de su trabajo. Hace 10 años empezó, se volvió viral otra vez en las últimas semanas con el caso de Harvey Weinstein. ¿Y cómo está el trabajo entonces en Latinoamérica de las asociaciones o organizaciones no gubernamentales que se esfuerzan por visibilizar el acoso contra la mujer? Es que precisamente la cantidad, digo, la existencia de cifras oficiales o cifras como verídicas es que las historias se vuelven súper poderosas, ¿sí? Entonces una forma de visibilizar el problema es ponerle cara al problema, y es decir, mira, tal persona que tú piensas que está completamente exenta de este tipo de violencias por cosas que tú piensas, por razones de clase, de etnia, lo que sea, también sufrió y también le pasó. Y eso de alguna forma también apela a otras mujeres que se han sentido en este tipo de situaciones y que dicen, uy, a mí también me pasó esto, yo también quiero decir algo, yo también me quiero quejar, yo también quiero decir ya no más. Sí, entonces este método, muchísimo más de historias, muchísimo más de contar, muchísimo más cualitativo en un sentido, es la forma en la que ha funcionado la visibilización de la violencia sexual, porque las cifras en últimas no nos han podido decir nada. Nora, ¿y la denuncia? Por eso la invito para que escuchemos lo que nos dijo Tarana Burke acerca de su opinión de este caso de Harvey Weinstein. Pienso que es despreciable, pero también pienso que por cada caso que conocemos hay otros 1000 todos los días. Hay hombres que perpetran violencia contra las mujeres. Así que quiero decir que Harvey Weinstein representa solamente una parte de los casos. Muy cierto lo que dice ahí Tarana Burke, Nora, y es que solamente es uno de miles de casos que seguramente se están presentando en este momento en el mundo. Y hay otro tema del que le quiero preguntar, porque al principio de este programa hablábamos de Quentin Tarantino, que dijo, sí, qué pena, yo sabía, pero nunca hice nada, pensé que eran casos aislados. ¿Cómo es la situación de las personas que viven alrededor de la situación de acoso sexual, que se enteran, pero que no hacen nada para apoyar a la víctima? Pues algo que hay que tener en cuenta es que el acoso y la violencia sexual funciona en estructura. O sea, no existiría el acoso y la violencia sexual si no hubiera un montón de gente alrededor que la permite y que la reproduce y que la justifica. Entonces, en ese sentido, no me parece raro lo que salió a decir Tarantino. Si es una persona muy cercana a ti, de algún tipo de dinámica te tuviste que haber dado cuenta, pero como son situaciones tan normalizadas, es algo que forma parte de la vida diaria de la gente, muchas veces por no molestar o por no sacar la tónica, pues no se dice nada, y estas cosas siguen pasando. Siguen pasando, y además aquí en este caso de Weinstein específicamente vemos una relación de poderes que sin duda fue un factor determinante con las víctimas. Claro, mientras más la persona acosada tenga que perder respecto de la persona que la está acosando, es más difícil que haga algo al respecto. ¿Sí? No es lo mismo que si a mí tengo una persona que es mi par y no tiene ningún tipo de incidencia en mi vida personal, en mi vida económica, en mi vida profesional, en mi vida académica, que yo le diga, no, vete, quítate, no tengo ningún interés, a que una persona que está en una situación de poder distinta a la mía y que además sé que si se enoja, porque al parecer la gente se enoja cuando uno dice que no, tenga algún tipo de injerencia sobre mi vida, y entonces ese tipo de miedos empiezan a constreñir muchísimo la libertad y el poder de poder decir no más, no quiero esto. Y ahí es cuando entra la importancia, Nora, de campañas como Me Too, que se han viralizado tanto en los últimos días. Vamos a escuchar lo que tiene que decir al respecto Tarana Burke. Me Too is about Yo diría que el movimiento Me Too funciona porque ayuda a construir una red de sobrevivientes y ellas pueden saber que no están solas. También pienso que es una forma de que la gente se conecte con un movimiento más grande. Hay trabajo que hacer sobre la violencia sexual, sobre el abuso sexual. Así que lo que esta comunidad construye amplía el rango para interactuar entre nosotras y acabar con abusos que están sucediendo sistemáticamente. Nora, hasta este momento hemos hablado de 3 factores: la víctima,
el victimario y las personas que están cerca de ese entorno. Pero además quiero preguntarle por la sociedad, que al parecer durante muchos años ha invalidado la situación de acoso y de abuso sexual contra la mujer. Claro, por eso hay que tener mucho cuidado con las afirmaciones de esa vieja loca, porque exagera, está diciendo mentiras, llora por todo, porque precisamente reproducen y perpetúan este tipo de situaciones. Y así es como las denuncias no llegan nunca hasta los lugares donde deben llegar, y por eso décadas después es que las mujeres empiezan a hablar de lo que les pasó. Claro, si tú sabes que tú le vas a contar a alguien que te pasó algo que a ti te pareció traumático y la respuesta de esa persona va a ser no seas exagerada, seguramente no lo vas a hacer. Hay otro tema, y ya para finalizar, Nora, y es cuando se escala de acoso a abuso. Cuando este escándalo inició, se habló de más de 40 mujeres acosadas durante décadas, pero en los últimos días hay varias que han dicho no, es que él abusó sexualmente de mí. ¿Cuál es esa línea tan delgada entre los dos casos? Esa es una descripción que tiene más que ver con lo legal, pero digamos en términos muy caricaturizantes, la distinción sería si te tocan o no te tocan. ¿Sí? Claro. Como ya el tocamiento, el acercamiento, la invasión del espacio privado ya empieza a diferenciar entre el acoso y el abuso sexual. Bueno, usted es abogada, habla de perspectiva de género todo el tiempo y trata estos temas constantemente. ¿Cuál es su recomendación para las mujeres que nos ven en France 24? Que encuentren otras mujeres y que se apoyen entre ellas y que se cuenten sus historias entre ellas y sobre todo que le crean a las otras mujeres que se acerquen a ellas a contar sus historias. ¿Y la tarea para nosotros como sociedad y como personas que están ahí viendo lo que sucede? De reprochar ese tipo de actos y de empezar a parar las generalizaciones sobre las mujeres hacen esto, las mujeres hacen lo otro. Bueno, no generalizar, mucha atención a las víctimas. A ustedes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nora Picasso, gracias por sus consejos y por su análisis sobre este tema tan delicado para las mujeres y para la sociedad. Por el momento ha sido todo. Quédense con nuestra programación en France 24.